cuando Dios a las huestes de Israel. Pongámonos de pie, cantemos al Señor. Cuando Dios a las huestes de Israel las mandó al desierto a vagar, caminaron guiados por aquel que les prometió llegar. En el fuego de noche fue, en la nube de día está el Señor que libró de la cruel esclavitud, devolviendo la libertad a su pueblo que escogió, que a la voz de su gran libertador venció sin ningún temor. Gracias, Señor. Amén. El mar rojo su paso impidió, mas el agua sumisa al Señor. En silencio ancha vía le formó y pasaron sin temor. En el fuego de noche fue, y en la nube de día está el Señor que libró de la cruel esclavitud, devolviendo la libertad a su pueblo que escogió, que a la voz de su gran libertador venció sin ningún temor. Demos gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Cantemos la estrofa 4. Y así por el mundo el hombre va. Y así por el mundo el hombre va, que camina a la patria celestial. Pan y agua jamás les faltarán, pues Jesús es el manantial. En el fuego de noche
está el Señor que libró de la cruel esclavitud, devolviendo la libertad a su pueblo que escogió, que a la voz de su gran libertador venció sin ningún temor. Gracias, Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Somos todos muy bienvenidos a la casa del Señor para venir a aprender su palabra y para ser edificados por lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Vamos a orar y agradecer al Señor de estar juntos en esta noche. Oremos y demos gracias al Señor. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, queremos honrar, exaltar y glorificar su bello y santo nombre y agradecerle la oportunidad que nos da hoy de encontrarnos en su casa, Padre, para ser parte del servicio al cual hoy día usted nos convoca. Le doy gracias, Padre, por todas sus bondades manifestadas a nuestra vida. Y le alabo, Padre, y le doy toda la honra por la bendición que nos permite en esta mañana, en esta tarde, Padre, de reunirnos una vez más. Gracias porque estar en su casa es el mejor momento del día. Y aquí, Señor, vamos ahora a aprender y a reflexionar en la importancia, Señor, que tienen nuestras vidas cristianas. Queremos orar, Padre, por todos mis hermanos que ya se dan cita en esta casa. Y también orar por aquellos hermanos que seguirán este estudio bíblico a través de la radio, a través de las redes sociales, porque también, Señor, ellos pueden ser edificados. Permita, Padre, que podamos tener un espíritu reflexivo, de tal manera, Padre mío, que al oír su palabra venga a nuestra mente, a nuestro corazón, el entenderla y el ponerla por obra. Le damos gracias, Padre, y pedimos autorización para estudiar su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero invitarles para buscar en sus Biblias el libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 1 al 20. Un poquito extensa la lectura del día de hoy, pero vamos a tener esta oportunidad. Les quiero recordar que el último estudio bíblico ya terminamos el libro anterior y hoy día comenzamos este libro, ¿se acuerdan? ¿Lo tienen? Debieran tenerlo. Ese libro lo repartimos en el estudio bíblico pasado. Lo dejaron guardadito en la casa, pero lo tienen. ¿Sí? ¿Sí hay? Después hablamos de eso. Pero el estudio bíblico pasado, los que vinieron lo debieron tener. Vamos a la lectura bíblica del libro de Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 20, alternadamente en el nombre del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto,
que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Comprobando lo que es agradable al Señor. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que por sus palabras seamos bendecidos. Cuando tomé este texto, me llamó mucho la atención el versículo 1, donde dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sabe? Dentro de la familia, como que alguien ocupa el lugar del hijo amado. No sé si será el primogénito, no sé si a veces será el más pequeño. Normalmente los hijos del medio sienten que son los menos amados. Sin embargo, el consejo del apóstol Pablo es que nosotros debemos ser imitadores como hijos amados. ¿Por qué el padre ama a sus hijos? Los ama porque son sus hijos, pero también los ama y los reconoce cuando ven que hacen lo que el Padre los manda. ¿No es así? No nos trae una alegría cuando le decimos al hijo, hijo, haga esto, o a la hija, haga esto, y cuando vemos el resultado vemos que así fue. Entonces nos hace bien comportarnos como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. El tema, para los que tienen el libro, la clase número 1, lleva por título ¿qué es la espiritualidad? En la página 6 pueden encontrar el tema que planteamos. Y dice que el objetivo es entregar conceptos fundamentales para definir la espiritualidad sana como característica de la madurez. Me gusta el texto y el tema que vamos a comenzar. Porque una de las cosas de las cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos es de vivir espiritualmente, pero una espiritualidad pequeña, inmaduros en otra palabra. Cuando yo tomo el Salmo 1, veo allí las características de la madurez espiritual. Pero en este caso vamos a ver otros textos bíblicos que nos van a llevar a meditar sobre esto. ¿Qué tan maduros estamos siendo en el Señor? El concepto de espiritualidad ha sido tema de muchas predicaciones y a veces hasta confrontamos, ¿cierto? Y hasta decimos que algunos todavía están como recién pequeñitos. Que Dios nos ayude. Pero necesitamos definir el concepto y los factores que ello implica. Hay que enlazarlos para tener una definición concreta, para que sepamos nosotros ponernos en la balanza. Porque no vaya a ser que nosotros también estemos equivocados y a lo mejor creemos tener una madurez espiritual y a lo mejor no es así. Así que, ¿qué les parece si vamos a la palabra para que ella nos confronte y para que ella nos enseñe y para que ella nos edifique?
esta madurez espiritual está vitalmente enlazada. Para alcanzar la madurez es necesario comprender qué es la espiritualidad en el Señor. Primero veamos el concepto de espiritualidad. Son tres factores. El primero de ellos es la regeneración. Cuando usted recibe a Cristo, según lo declara el libro de Romanos capítulo 10, que nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿cierto? Pero ahí queda todo. A mí me gustan más las palabras del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué dice luego? Me hizo sacar del pozo cenagoso, ¿cierto? Entonces allí nos parece que es cuando el Señor nos encuentra y dice que nos saca del lodo y después pone nuestros pies sobre peña. ¿Y qué hace luego? Endereza nuestros pasos y pone en nuestra boca un cántico nuevo. Y entonces ahí hay varios pasos tan importantes para considerar, porque la roca es Cristo y en eso no tenemos duda. Pero no basta con sentirnos cristianos, tiene que haber en nosotros cambios que impliquen que verdaderamente estamos partiendo de este concepto de espiritualidad. A este primer paso le llamaremos regeneración. Cuando nuestro cuerpo sufre una herida, las células se regeneran a sí mismas. Por eso que se cicatrizan. Y cuando una persona tiene algunas enfermedades que cuesta cicatrizar, entonces hay un tratamiento diferente, ¿cierto? De la misma manera, nosotros vivimos ese primer proceso. Cuando el Señor nos quita el viejo hombre y cura nuestras heridas y hace de nosotros nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora las que tenemos que vivir son hechas nuevas. Entonces a esto llamamos concepto de regeneración. Necesitamos tener este primer paso, indudable. Pero a lo mejor hay cristianos que se quedan solo ahí. Ya estamos listos. Sí, porque si recibo a Cristo como Salvador soy salvo. Pero eso pasa con los que llegan a la hora undécima, los que no alcanzan a tener vida de iglesia. ¿Conoce gente así? Que se convirtió al final del camino, que ellos vivieron una vida tranquila los últimos momentos, se fueron con el Señor. ¿Quién lo duda? Yo no tengo duda de eso, porque la palabra del Señor me dice, y le vuelvo a reiterar lo que dice el libro de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la palabra de Dios no miente, pero nosotros estamos aquí todavía. Entonces debe haber en nosotros algunas manifestaciones claras de que estamos viviendo la espiritualidad. El segundo se llama el gobierno del Espíritu Santo. Cuando nosotros cantamos esta tarde, esta tan linda alabanza, cuando Dios a las huestes de Israel, nosotros conocemos la historia y sabemos que ellos no iban contentos por el desierto. ¿Qué es lo que hacían permanentemente? Quejarse. Se quejaban de Moisés y le decían cada vez que podían: mira dónde nos trajiste. De tal manera que en un momento Dios se enoja y en una rebelión llamada la rebelión de Coré, Dios decide darle una lección, ¿cierto? Y se abre la tierra y se traga a un montón de gente, porque el pueblo era rebelde. Entonces se da cuenta que allí nos dejamos el gobierno a Cristo. Nos convertimos en cristianos quejumbrosos, que nos quejamos por todo. Si llueve nos quejamos, si hace calor nos quejamos, por citar cosas climáticas. Y no nos damos cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y esa voluntad perfecta tiene días grises y días de sol. Pero tenemos que vivir los días grises para gustar los días de sol. Tenemos que vivir los días de dolor para gozar de la alegría. Dependencia. El gobierno del Espíritu Santo está implicado preeminentemente en la espiritualidad. Esto no quiere decir que ya no necesitamos al Padre y al Hijo, no. Pero nuestra relación es con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo.
¿Qué nos dice el libro de Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, hay gente que se embriaga con vino. ¿Y por qué se embriagan? Porque quieren ahogar sus penas, porque no son capaces de superar alguna situación que les está pasando. Desconozco por qué, pero algo les provoca aquello. Estos días conversábamos, veníamos de Santiago y un caballero no tan mayor estaba pidiendo moneda. La noche estaba fría, andaba con una frazada y mi esposa me dijo: ¿y dónde dormirá ese caballero? Ya eran como las 11:30 de la noche. Yo dije: debe estar por ahí, a lo mejor ya está listo preparándose para dormir. ¿Y sabe qué pensé? Que las moneditas que estaba pidiendo debían ser seguramente para comprar algo de alcohol, de licor, para embriagarse y dormirse embriagado. Posiblemente. ¿Por qué? Porque el vicio le impide. Pon el acordeón de bajito, que no se vaya a caer, por favor. Mire que esos accidentes provocan dolores después. Amado, y yo pensaba, ese varón, ¿dónde irá a dormir? Seguramente en una carpa, o a lo mejor debajo de unos cartones, porque su cuerpo está ya sujeto a ese vicio. Y el Señor a nosotros nos dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes, y aquí está la espiritualidad que debe haber en nosotros, el gobierno del Espíritu Santo. Antes, ser llenos. Y cuando usted llena una botella y está hasta la mitad, ¿está llena? No. ¿Cuándo está llena? Cuando le completa el cupo, ¿cierto? Así nosotros tenemos que buscar cada día más de la presencia de Dios para que nuestra espiritualidad sea completa. No basta un poco. Ay, no se olvide que todos los días ocupamos nuestra espiritualidad, pues así que hay que volver a llenarla. Cada día el cristiano tiene que orar y buscar el rostro del Señor. Que Dios nos ayude. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, esta clave es una invitación a seguir buscando cada día más de Dios. En esta comparación que hace este texto, no se nos invita a consumir alcohol, se nos invita a buscar más y más de Dios. Una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que hace? Que ya no estemos deseando volver a la vida pasada. Porque el hombre natural, ¿qué le pasa a la mujer de Lot? La mujer de Lot mira hacia atrás, ¿por qué? Porque simbólicamente amó esa vida. Yo le preguntaba una vez a un hermano que salió del vicio del alcohol. Yo le dije, como, no sé, por preguntarle algo. Dije: hermano amado, y cuando usted va al supermercado, se pone a ver los precios del vino. Me dijo: pastor, yo ni paso por ese pasillo. ¿A qué voy a pasar por ahí? ¿Y si me tiento? ¿Podría ser o no? Claro, ¿por qué? Porque puede haber que allí haya un licor que le gustó tanto alguna vez y que diga, bueno, y después de tomar un poquito, otro poquito y otro poquito, y volver atrás no cuesta nada. Entonces, mi amado, tenemos que dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida, nuestra espiritualidad, para que no volvamos a la vida antigua. Necesitamos ser gobernados por el Espíritu Santo. Y ese gobierno pasa porque aceptemos que lo que vivimos es la voluntad del Señor. Lo que nos toque vivir hoy. A lo mejor este fue un muy buen día para usted y usted dice: oiga, que me fue bien hoy. Es la voluntad del Señor. Este no fue el mejor día para usted. Es la voluntad del Señor. ¿Y qué puede ocurrir mañana? Lo que venga es la voluntad del Señor. Ahora tampoco usted por eso abandone sus responsabilidades, pues. Porque a veces renunciamos al trabajo y nos quedamos: no, si el Señor me va a dar el trabajo. Pero le preguntó antes si era la voluntad del Señor que se saliera. También tenemos que ser cuidadosos en eso. Un tercer tema que tiene que ver con el concepto de espiritualidad de estos factores es el tiempo. El libro de Primera de Corintios 2:15, no sé si lo pueden poner ahí en la pantalla, nos enseña que la persona espiritual juzga, examina o discierne las cosas. Ahí dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero para eso tiene que tener
una madurez espiritual, para obtener conocimiento y experiencia para juzgar. El tiempo es fundamental. Y ese tiempo en el Evangelio, no lo tome a poco usted. ¿Cuántos años lleva usted sirviendo al Señor? No me diga la cantidad de años, pero usted se dará cuenta que usted no es el mismo cristiano que cuando empezó. El Señor ha modelado su carácter, ha modelado sus palabras, ha modelado sus acciones. Por eso que por cada camino que el Señor nos hace pasar, va trabajando en nosotros, va cambiando, va puliendo. A veces somos un poquito alterados, a veces hasta un poco duros, pero con el tiempo el Señor nos va haciendo un moldeaje. Ese es el tiempo que tenemos que dejar que pase. Ahora, es cierto que a veces uno cuando es mayor también se pone un poco mañoso. Eso no es mentira. Pero esa maña, si tiene que ver con el celo de Dios, tampoco es malo. No se olvide que Jesús mismo fue el que dijo: el celo de tu casa me consume. ¿Y qué tuvo que ver? Cuando vio que en el templo se hacía lo indebido y desagradable delante de Dios. El tiempo nos ayuda. Amado, el cristiano maduro va aplicando conceptos que le da el tiempo. Ese cristiano que dice: a ver, hay que esperar un poco. ¿Sabían ustedes que no es bueno todos los días ir muy rápido? Nuestro pastor Estelio, y siempre me acuerdo de esta historia, yo, usaba la sordera. Y la usaba tan bien, ¿cierto? Cuando le iban a decir: hagamos tal cosa, él decía: no oigo. Y le explicaban otra vez. Y no era porque no oyera, seguramente quería tomarse un tiempo. Porque cuando usted viene a mí como pastor, usted espera que yo le dé una respuesta inmediata y le diga: sí, hágalo nomás. Pero ya tenemos 10 compromisos más y con el suyo son 11. Yo soy tan bueno para decir a todo que sí, que hubo un sábado, no recuerdo cuándo fue, que tenía tantas actividades durante todo el día. 4 bautizos, una charla para los jóvenes. No sé en qué terminé, pero corrí todo el día. Estábamos en la pandemia, parece, porque estuve haciendo los bautizos en las casas. Hice uno allá en el Paradero 14, 8 en Gacitúa, eran 4 bautizos, otro allá en el Oliveto y el último en la cancha de carrera. Pero entre ellos tuve un tema con los jóvenes, no recuerdo qué. Oiga, fue un día bien agitado. Y eso me pasó por no haber tomado en cuenta que ya había hecho compromisos anteriores. Eso dependían de mí por último, pero a veces tomamos en muchas cosas a la ligera y eso falta porque tenemos que tener un poquito más de calma. Y a usted no se enoje cuando le digan: espéreme un poquito, todavía esto lo tenemos que mirar un poco más para resolverlo. Cuando nosotros analizamos estos factores, estamos en la página 7, podemos notar que la madurez es la clave para entender la espiritualidad. Madurez. ¿La madurez tiene que ver con la edad? A veces sí. Pero hay personas mayores que sufren de infantilismo. Ahora, eso no quiere decir que ser infantil sea malo, porque el niño tiene características tan propias de él que Jesús mismo nos recomendó ser como un niño. Pero tenía que ver con la malicia, por si acaso. Así que tengamos cuidado, pues. No hagamos rabietas como niños porque no se hizo como yo quería. ¿Se imaginan ustedes que este pastor hiciera la voluntad de cada uno de los miembros de esta iglesia? Sería el tremendo desorden. Entonces yo a veces tengo que poner una raya nomás. Y digo: ya, esto se hace así. Y ustedes que han sido tan maduros, dicen: amén. Algunos me reclamarán seguramente, veo caritas largas de repente, pero no me queda otra alternativa. Seguramente mis guías de locales tienen que hacer lo mismo, porque a veces la prédica hay que cambiarla por el frío, a veces hasta suspenderla por la humedad, y hay que tomar decisiones. Que Dios nos ayude. La madurez nos ayuda para entender la espiritualidad. La madurez cristiana es el crecimiento del Espíritu Santo que se produce en nosotros con el tiempo.
podemos definir esta espiritualidad como una relación adulta con el Espíritu Santo. Mire qué lindo, ¿cómo es nuestra relación con los padres cuando somos adultos? Cuando el niño quiere a su papá o quiere estar con él, lo único que quiere es jugar, porque es niño. Pero cuando es adulto quiere puro jugar. A veces se transforma en cariño, a veces en conversación, a veces en un consejo. ¿O no es así? Claro, un hijo adulto, un padre adulto, a lo mejor le va a decir, mire, tengo este pensamiento, ¿qué me dice usted? Y le doy un consejo a ustedes, no desaprovechen si tienen sus padres todavía. Y si tienen un momento para conversar con ellos, escúchenlo. A lo mejor no tienen la educación que ustedes tienen, a lo mejor no tienen las herramientas que ustedes tienen, pero tienen la experiencia que ustedes no tienen. Y hay un dicho que dice que no le puede el hijo al padre a enseñarle a ser hijo, porque él ya lo fue. Entonces, escuchen a su padre y a lo mejor usted va a decir, oiga, a lo mejor mi papá tiene razón. Esa madurez que produce la relación con el Espíritu Santo es la misma madurez que debe existir entre nosotros, los hijos de Dios, en nuestra relación con Dios. El libro de 1 Corintios 12:15 nos dice que nosotros podemos juzgar todas las cosas, pero ¿cuándo? Cuando tenemos una relación madura. Porque cuando nuestra espiritualidad es inmadura, nuestro juicio solo será encontrar todo malo. ¿Y se dan cuenta ustedes que cuando nosotros le encontramos lo malo a los demás, la palabra del Señor ya no había hecho una recomendación? ¿Se acuerdan qué es lo que dice? Que cuando le veamos la viga en el ojo a los demás o la paja en el ojo a los demás, es porque no estamos mirando nuestra propia viga. La inmadurez espiritual hace que seamos así. Entonces miramos a los demás y encuadramos y vemos que todo está mal. El único perfecto, 3 veces santo soy yo. Y eso no es así. Todos nosotros estamos en el camino del perfeccionamiento, ¿cierto? Desde el día que conocemos a Cristo y Él nos perdona los pecados, comenzamos el segundo proceso, la santificación, que nos llegará hasta el final del camino, porque la Biblia dice que el Señor nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ver si nos ayuda el hermano. Ah, no, se fue el hermano Estéreo. Pero yo tengo Biblia, así que no hay problema. Vamos a ver algunas citas bíblicas que tienen que ver con algunas características de la espiritualidad. Vamos ahí, ustedes que tienen el libro saben que vamos a ir al libro de Mateo y vamos a leer ahí un par de textos bíblicos. ¿Sabe usted, hermana Carolina? Ya, pero le vamos a repetir. ¿Quién nos dejó el mejor ejemplo de espiritualidad? Jesús. Y usted me va a decir, a ver, pastor, pero si Jesús es Dios, pues, sí. Pero ¿se acuerda usted cuando fue bautizado? ¿Quién vino sobre él? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora también en Jesús. Sí, si no, ¿para qué estuvo la paloma allí? Y vino la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Mateo 9:36, por favor, hermana Carolina. Entonces, veamos cuáles son los primeros ejemplos de la característica de la espiritualidad. En primer lugar, en Mateo 9:36 nos dice que la espiritualidad tiene como señal la compasión. Hablando, Jesús dice que recorría el camino y al ver las multitudes, dice el versículo 36, 9:36, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amado, cuando yo tengo desarrollada mi espiritualidad, tengo compasión por los perdidos. ¿Y a qué me lleva esto? A predicar la palabra, por hermano. Ah, pastor, pero yo paso por allí y hay un montón de gente haciendo otras cosas. Por eso, porque son ovejas desamparadas que no tienen pastor. Y cuando habla de pastor no se refiere a este pastor, se refiere... Pero ese ya lo leímos, así que buscamos el otro, hermana Carolina, en Mateo 20:34. Entonces, mi amado, nosotros tenemos que desarrollar esa responsabilidad si tenemos espiritualidad, la compasión. En el libro de Mateo, capítulo 20, el versículo 34,
nos cuenta la historia de dos ciegos. Y dice, entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos. ¿Qué sentimos nosotros por aquella persona que pide limosna? ¿Qué sentimos nosotros por esa madre que sufre? ¿Pasamos de largo? ¿O al menos nos quedamos? ¿O le damos una moneda? Algo podemos hacer. Pero Jesús tenía la solución. Compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Cuando usted va a predicar, ¿le ofrece a la gente orar por ellos? Digo, como una manera de mostrar compasión. La gente hoy día necesita ayuda no solo económica, sino también espiritual. Marcos 6:34, por favor, hermana Carolina. En el libro de Marcos 6:34. En este texto nos habla de la multiplicación del pan de los 5,000. Ustedes ya conocen esta historia, la gente había seguido a Jesús, nadie se quería ir. Y llegó la hora de que ellos comieran, pero nadie se quería ir. Jesús vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Y otra vez aparece esa palabra, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, pero nosotros sabemos que además de eso, luego los alimentó, porque vio su necesidad. Luego en el libro de Marcos 8:2 habla de la multiplicación del pan para los 4,000, que es otro milagro de multiplicación. Y cuando Jesús preguntó qué les podían dar de comer, los discípulos le habían dicho, diles que se vayan, no tienen que comer. Jesús respondió, tengo compasión de la gente. Hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. 3 días que no habían comido. O a lo mejor lo que habían traído ya se lo habían comido y ahora ya estaban sin comida. Tengo compasión de esta gente. Esta característica de la espiritualidad. Y la última de ellas, hablando de la compasión, está en Lucas 7:13. Y en este texto de Lucas nos habla sobre la viuda de Naín. ¿Se acuerdan de esa historia tan triste? Y en Lucas 7:13 dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer? Que Jesús se compadece del triste, que Jesús está con el que tiene dolor. Y yo soy el que tengo la espiritualidad madura, entonces tengo que sentir como Cristo sintió. Si yo me estoy poniendo duro de corazón y cuando alguien sufre no me pasa nada, yo debiera tener que revisarme un poquito. Algo me está pasando. ¿Y sabían ustedes que a nosotros se nos pone el corazón duro? Y la Biblia nos enseña más encima que a causa de la maldad, ¿cierto?, el amor de muchos se enfriará. Entonces cuando alguien viene y nos miente, o cuando alguien viene y dice, oiga, pero tengo tal necesidad, y después sabemos que no era así, uno se comienza a endurecer. Y a veces, como dice el dicho, pagan justos por pecadores. Porque hay una mujer que a usted le pide una ayuda y que tiene verdaderamente hambre y usted dice, no, siempre cuentan lo mismo y no le da, aunque tenga, porque hubo otro que le mintió. No permita que su corazón se endurezca, porque a última hora el Señor tiene poder para darle una vez más. Jesús tuvo compasión de esta mujer, tenía dolor. Un segundo punto que manifiesta la espiritualidad es ofrecer ayuda. Marcos 8:7, hermana Carolina, por favor. Marcos 8:7. Dice que Jesús había mandado 12 discípulos y les dio autoridad. Marcos 8:2. ¿8:2 o no? Sí, ahí está, yo me equivoqué acá.
Y otra vez toma el mismo tema, el tema de la necesidad que tenían los que estaban allí. No tienen que comer. Jesús ofreció ayuda, ofreció alimentarles. Luego tenemos la cita de, no, yo estoy leyendo mal, perdonen. Marcos 8:7. Yo leí Marcos 8:2, ¿cierto? 8:7 era. Dice, tenían también unos pocos panecillos y los bendijo y mandó que también pusiesen delante. ¿Cómo ofreció ayuda a Jesús? Los organizó. ¿Se dieron cuenta que Jesús estableció un sistema de organización? ¿Sí? Los mandó que se recostasen, les pidió que se pusieran en grupos y después de eso, ¿sí? Oiga, qué buena es la organización en la iglesia, ¿eh? ¿Se han dado cuenta que a veces nos gustan las cosas así como salió nomás? Y le echamos la culpa al Señor y decimos, no, sí, el Señor ya va a hacer algo. Y parece que no es así, porque Jesús fue ordenadito. Entonces qué bueno es cuando tenemos hermanos tan capacitados que andan con su cuadernito y ordenan todo, ¿eh? Y cuando hay un culto bien ordenadito, todo sale como mejor. Pero cuando no tenemos un orden, puede que algo falle. Y después decimos, pero es que el Señor no me lo recordó. Pero yo tenía la habilidad o la posibilidad de haber planificado algunas cosas. Me acuerdo de esas vigilias que se hacían en el pasado. Y recuerdo haber estado particularmente en una que me voy a reservar el lugar, donde toda la noche daban oportunidades. Y al hermano tanto, y al otro hermano allá. ¿Sabe que yo hubo una vigilia, pero esta que les cuento es otra? Que yo invité a una iglesia y tuve que pedirles que me devolvieran la vigilia. ¿Cuál de todos tenía más problemas? Y yo le dije, ¿sabe qué? Dejémoslo hasta ahí nomás. Y el que venía a cargo me dijo, no, es que me quedan algunas oportunidades todavía. A ver si las dejamos para más ratito, le dije yo. Pero esto iba para puro quedarnos dormidos nomás. Y una vigilia es para buscar el rostro del Señor. De ahí para adelante ya no nos quedamos dormidos. Yo creo que los hermanos se fueron más aliviados. Porque ¿para qué echarnos más cargas si para eso están las rodillas, o me equivoco? Eso es lo que yo entiendo por la palabra. Sí, cuando yo tengo una oportunidad es para agradecer, para contar milagros. Hoy día a la tarde estuve escuchando unos mensajes tan bonitos, hasta pensé en mandárselos a mis oficiales porque eran unos milagros tan lindos que el Señor ha hecho. Después dije, a lo mejor lo voy a molestar, no se los mande. Pero si alguno quiere, se lo mando. Es un mensaje como de 1 hora. En realidad no es un mensaje, son oportunidades. Pero una puntualmente de un pastor que contó unos milagros tan bonitos y uno es edificado por eso. Porque hace bien, pues. Entonces cuando usted va al culto y usted escucha una oportunidad que a usted lo edifica, ¿cómo se siente? Bendecido. Pero si usted escucha de alguien que se empieza puro a quejar, no, es que esto está mal, esto aquí. Si en todos lados van a haber cosas negativas, ¿o no? Si es la naturaleza humana, que hace frío, que hace calor, no, siempre. Pero cuando realzamos el nombre del Señor, los conceptos que salen de nuestros labios son diferentes. Vamos a ir simplificando un poco este estudio. Además, el que vive su espiritualidad sirve. En el libro de Juan, capítulo 6, parece que es completo el capítulo, no lo vamos a leer, solamente lo citamos. Juan 6 nos habla sobre bendiciones o momentos que Jesús vive enseñando su palabra. Alimentación de los 5,000, Jesús anda sobre el mar, la gente busca a Jesús, Jesús el pan de vida y palabras de vida eterna. Todas estas enseñanzas sirven para el crecimiento de la vida espiritual. Mi amado, y vuelvo a reiterar lo que acabo de decir, mi espiritualidad se edifica cuando escucho algo edificante. Perdónenme la reiteración. Entonces, me gusta escuchar algo que me bendice. Antes se acostumbraba mucho a contar testimonios. Y a lo mejor caímos en el exceso, por eso que se dejaron de contar. Porque en algún momento hasta se dejó de predicar y solo eran testimonios. Y alguien decía, pero esos testimonios ya los escuchamos. Ya, está muy bien.
Pero no es malo añadir algún testimonio a la palabra que usted predica. La palabra del Señor dice que su palabra debía ser predicada por testimonio a las naciones. ¿Y qué ocurre cuando nosotros no tenemos ningún testimonio que contar? ¿No será que también nos está fallando la espiritualidad? ¿O no hemos dado el crédito a que el Señor ha sido el que ha actuado en beneficio de nuestra necesidad? Porque usted pide o no pide al Señor. Y cuando le pide, ¿alguna vez el Señor le ha respondido? Y cuando le ha respondido, ¿lo ha contado o lo ha guardado nomás? No, es que ya el Señor me contó. Y cuando ya el Señor nos responde, ahora ya la respuesta es pequeña, ¿eh? Me acuerdo de una historia que contó el pastor José, no sé si alguno de ustedes lo escuchó. Él tenía un acordeón grande y él le pidió al Señor que le diera un acordeón de 78 bajos, Hohner y Roja. ¿Cierto, hermano Manuel? ¿Se acuerda? Y harto tiempo estuvo orando, dijo él, hasta que se le olvidó. Y dijo, ya, el Señor no me respondió la petición. Así que dejó de pedir. Hasta que un día tocando su acordeón se acordó y dijo, Señor, ¿y cuándo usted me va a responder la petición que yo le pedí? Y se sacó el acordeón y le echó una mirada y dijo, a ver, esta acordeón es roja, es Hohner y es de los bajos que él mismo le había pedido al Señor. O sea, el Señor ya le había respondido y él no se dio ni cuenta cuándo ni cómo. ¿Cuántas veces será esa nuestra realidad? Entonces, en vez de agrandar al Señor y de vivir o aportar a nuestra espiritualidad, andamos por el otro lado. Que Dios nos ayude. Entonces, si yo no me edifico, ¿cómo edifico a la iglesia? Si yo no tengo nada que añadir, entonces tengo puro que sacar. Que Dios nos ayude. Jesús quería enseñar. Lo otro que aporta a la espiritualidad, entregar el mensaje de Dios. Amado, nosotros tenemos que estudiar la palabra para predicar. Yo concuerdo con esos antiguos predicadores, entre los cuales nosotros también tuvimos aquí en la iglesia, hermanos como, no sé si decir el hermano Esparza tal vez, o hermanos que no sabían leer. Entonces que llegaban aquí y le decían, hermano, léame la palabra, pero luego cuando empezaban a hablar daban ganas de aplaudir, ¿o no? Me acuerdo del hermano Alfredo Bustamante, que tenía harta gracia para predicar. Y yo cuando era niño me gustaba escucharlo, porque siempre tenía una enseñanza bien interesante que nos compartía. Pero ellos no sabían mucho de la palabra. Usted sabe un poco más. La mayoría de ustedes tiene una Biblia que tiene comentarios bíblicos. Léalo. A lo mejor usted tiene un diccionario bíblico, no sabe qué significa esta palabra, busque el significado. Hay algunos que tienen hasta diccionarios del griego al castellano, porque hay palabras de la Biblia que tienen 2 o 3 interpretaciones. Y cuando leemos algún comentario, dice, oiga, pero ¿por qué lo dice así? Y ahí aparece, el griego tanto significa también esto, y le amplía nuestra capacidad de conocimiento. Que Dios nos ayude. Todo aquello colabora para nuestra vida espiritual. El secreto de nuestro ministerio público lo encontramos en nuestra vida personal con el Señor, en nuestra relación con Él. Evidencia de la espiritualidad en la vida de un creyente. La primera espiritualidad en la vida del creyente. Un hijo de Dios espiritual tiene un carácter semejante al de Cristo, que me gustó eso. Y lo demuestra con su conducta cristiana. Entonces Dios tiene que trabajar en nuestro carácter. ¿Le gusta a usted que el Señor le pule el carácter o no? ¿Están seguros? Esta es una de las cosas que más nos gusta y la que más nos duele. Un día orando le dije a mi Señor, tú eres el alfarero, yo soy, pero cuando el Señor me pule no me gusta. Y Dios tiene maneras tan lindas de pulirnos. Y no nos damos cuenta nosotros. A veces Dios nos pule con un hijo. ¿Sí? A veces con el jefe. A veces Dios nos pule con el vecino o con cualquier cosa. Y no nos damos cuenta que Dios está puliéndonos. Y estamos en el taller del alfarero. Y nos está sacando brillo, porque Él quiere exhibirnos, pero para exhibirnos tiene que pulirnos. ¿O usted, cuando algo sabe que no tiene brillo, lo exhibe? No, porque carece de gracia.
O sea, cuando usted no tiene nada que decir, mejor se queda calladito. Pero cuando tenemos un éxito, entonces lo contamos, ¿no? Decimos, no, mira, y nos llenamos de alegría, pues. Entonces dejemos que el Señor también nos pegue su pulidita, como cuando nosotros le sacamos brillo a los zapatos, ¿ah? Para que den brillo, que Dios nos ayude. Dios quiere pulirnos, pero no nos quejemos. Eso tiene que ver con nuestra espiritualidad, una evidencia en el creyente que muestre una conducta cristiana. ¿En qué más se demuestra? En su conocimiento. Hermana Carolina, ¿me busca por favor Hebreos 5:4? El alimento sólido de la palabra de Dios para un cristiano maduro. ¿Cuánto es lo que sabe de la sana doctrina? ¿Es capaz de soportar la disciplina? ¿Conoce realmente a Cristo? Oiga, qué preguntas más interesantes son estas. Mire lo que dice Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hoy día escuché esta palabra. ¿Quién era Aarón? Un sacerdote. Pero se autonombró. ¿Quién lo nombró? Dios. Aquí en este país, por lo menos, de repente aparece un pastor que no lo ungió a nadie. Y se autoproclama el pastor de aquí, y luego 2 o 3 lo siguen y para allá parten. Y el texto dice, y nadie toma para sí esta honra, está hablando de la honra sacerdotal, sino el que es llamado por Dios. Así que si usted, mi amado, yo tengo ganas de lo voy a rayar yo. Me gustó. ¿Cierto, hermano Leandro? Está bueno para tenerlo apuntado ahí. No para enrostrárselo a otro, sino para que sepamos que si usted está en un lugar es porque Dios lo puso allí. Escúcheme. ¿Me escuchó bien? No se sienta ni mayor ni menor, pero si Dios lo puso en una responsabilidad es porque Dios le dio esa honra. Entonces usted gócese en esa bendición, en que Dios le ha honrado. Y que al honrar lo que ha hecho Dios, ¿guarda usted la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Quién es dueño de la sana doctrina? Sí, pero la sana doctrina es la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, si nosotros seguimos la palabra, guardamos la sana doctrina. Nadie se puede hacer dueño de la sana doctrina. Toda la iglesia debiera vivir la sana doctrina, vale decir, la enseñanza de la palabra como ella es. Tengamos cuidado porque adornar la palabra no es difícil. Pero el Señor también dice, ay de aquel. Hay la tentación a modernizar la palabra. Y lo peor de todo, a simplificar la palabra. Y cuando nosotros simplificamos la palabra, le quitamos la autoridad que la palabra tiene. Y entonces ya no hay sana doctrina. La segunda pregunta que nos hace ¿es capaz de soportar la disciplina? Tenemos que ser capaces, pues. Sí, y por aquí en el libro de los Hebreos, bueno, no vamos a meternos para allá para no arrancarnos, pero dice que si alguno es reprendido, es hijo y no bastardo. Porque aquel que no acepta la disciplina del Señor no es amado de Dios. Entonces Dios muestra su amor a través de la disciplina. ¿Conocemos realmente a Cristo o nos hemos convertido simplemente en religiosos? Tenemos que tener cuidado, porque convertirnos en religiosos cuesta absolutamente nada. Pero eso no es conocer a Cristo. La espiritualidad se vive cuando conocemos a Cristo. Lo tercero o lo segundo que dice en esta página es en sus actitudes. Por lo menos 2 actitudes caracterizan a un hijo de Dios. Y vamos a volver al libro de Efesios. Efesios capítulo 5, donde partimos. Efesios 5, versículo 20, que dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano que tiene una vida espiritual madura es agradecido.
El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso me hace ser un cristiano agradecido, porque de repente parece que Dios está obligado a darme todo, y cuando me falta algo hasta le reclamo: bueno, Señor, ¿dónde estaba? No, Dios no está obligado a darme nada. Lo que tengo o lo que disfruto, debo ser un cristiano agradecido. Lo otro que tengo que hacer es desear mantener la unidad del Espíritu, la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mi amado, un cristiano que va camino hacia la madurez espiritual no provoca división en la iglesia. Y si tiene que agacharse, se agacha. Si tiene que comerse o morderse la lengua, se calla. Si tiene que ser a veces hasta, no sé decir, insultado. ¿O acaso no hemos pasado por ese camino? Yo creo que ustedes sí. Y yo también. Y hemos perdido algo por eso. Se nos cayó algo porque alguien un día nos dijo algo incorrecto. Ya nos pedirá perdón y a lo mejor hasta tendrá razón si nosotros estamos en el camino de la perfección y nos equivocamos también. Así que Dios nos ayude para que hagamos todo el esfuerzo por mantener la unidad del cuerpo de Cristo. ¿En qué más se nota esta madurez? En la conducta. La conducta apropiada es el uso correcto del conocimiento bíblico. Un cristiano espiritual no solo hace lo correcto según la Biblia, sino que también hace lo que sea provechoso para el bien de otros. Vale decir, ocupa la Biblia para el bien de todos. No abusa del conocimiento de la palabra. Otra característica que nos provee este libro es que la espiritualidad se verá en el hogar del cristiano. Es más fácil mostrar la espiritualidad en público y es más difícil mostrarla en el hogar. ¿Cuántas veces hay reclamos por eso? ¿Se acuerdan de esa historia que contaba de una mujer que lloraba al final de una iglesia y el predicador sacaba chispa en el púlpito y lloraba esa mujer y decía: a mí me gustaría que mi esposo fuera así? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Para qué se la voy a contar? La historia termina diciendo que esa mujer dijo: es que el que está predicando es mi esposo. Y a mí me gustaría que en la casa fuera como es aquí en la iglesia. Qué buena confrontación nos hace el Señor. Porque aquí a veces parecemos ángeles, nos falta la pura aureola, pero en la casa se nos olvida. Y a veces usamos palabras ofensivas. Y a veces decimos cosas sin pensar. Que Dios me ayude a mí, no sé si a usted. Ay, Señor, está bueno esto, pero tiene su costo. Entonces, mi amado, tenemos que tener este comportamiento. La Biblia expresa la palabra del sometimiento respecto del matrimonio. En este mismo texto de Efesios 5, pero en el versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y está hablando del matrimonio. En el hogar, una sujeción. Los dos debieran estar vivos espiritualmente, tanto el esposo como la esposa. Y es responsabilidad del esposo asumir la dirección espiritual del hogar con el apoyo incondicional de su esposa. Usted, mi amado, es el sacerdote. Ahora, cuando en una casa no hay un hombre convertido, la sacerdotisa es la mujer, del punto de vista espiritual, porque el varón no tiene conocimiento. Pero aquí no hay una pregunta, aquí hay una afirmación. La espiritualidad se verá en la comunión del creyente con la iglesia. La contribución positiva de un cristiano espiritual que ofrece a la iglesia mediante sus dones espirituales. Los dones espirituales no son para guardarlos ni para exhibirlos o para que alguien diga: perdón, aquí está el que tiene más dones. ¿Y a dónde los tiene? Guardados. No, los dones tienen que contribuir al desarrollo de la iglesia. El cristiano que es maduro no favorece la división. El cristiano que es maduro favorece la unidad y usa sus dones para la unidad de la iglesia. Sirve al Señor promoviendo el bienestar de la iglesia. No busca satisfacción propia, ni menos perjudicar o descalificar a sus pastores. Está bueno este estudio. ¿Se han dado cuenta que a veces
La piedra de tope que está al frente, ¿cierto? Y no solo el pastor, el guía, a veces el jefe de coro, a veces la jefa de orca. ¿Ah? Porque la culpa nunca la tenemos nosotros. Siempre la culpa la tienen los demás. Pero un cristiano maduro no le echa la culpa a los demás. Un cristiano maduro dice: me equivoqué, pido perdón. En vez de ponerme como reja, me pongo como puente. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Un hombre espiritual tiene una relación adulta con el Espíritu Santo. No se estanca, se relaciona. Tiene una espiritualidad genuina y saludable. Una espiritualidad que le permite avanzar. Que Dios nos ayude. Hasta aquí dejamos el estudio de hoy. Bueno, cantemos al Señor. Ni sé qué alabanza podemos cantar. Santo Espíritu desciende, ¿o no? ¿Qué número es? 216. ¿Cuál es? ¿No? Vamos a ver el tiro. 214. Santo Espíritu desciende. Esa alabanza vamos a cantar para ir cerrando ya nuestro estudio bíblico del día de hoy. No sé qué tono será. Así que dé el tono nomás, hermano Jorgito. ¿Será muy alto en re o no? Sol, ya. Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón. Llénalo de tu presencia, hallas en él tu habitación. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz en él tu habitación. Amén. De tu gracia puedes darme inundando el corazón. Ven que mucho necesito, dame hoy tu bendición. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz en él tu habitación. Gracias, Señor. Débil soy, oh sí, muy débil ya, tus pies postrado estoy, esperando de tu gracia con poder me llene hoy. Llena hoy, llena hoy, llena
corazón. Santo Espíritu, desciende y haz en él tu habitación. Gracias, Señor. Dame paz, consuelo y gozo sobre Dios con tu perdón. Tú confortas y redimes todas grandes salvación. Llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, desciende y haz en él tu habitación. Gracias, Jesús. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Ay, Señor, qué lindo volver a encontrarnos. Tomen asiento un momento, por favor. Gracias por venir a este estudio bíblico. Vamos a invitar a nuestra pastora que se acerque. Con esta entonación que nace dentro de mi alma.